Y quiero comenzar, ¿verdad?, con el origen de esta fiesta, porque a veces, como les digo, hacemos las cosas y no sabemos de dónde proviene o por qué se hace. O tal vez no lo hacemos ahora que somos cristianos, pero no lo hacemos y no sabemos por qué no lo hacemos. O a nuestros hijos no les decimos por qué no, como cristianos, lo debemos de hacer. Entonces yo quiero comenzar en un contexto general, cómo inició esta celebración, cómo inició, de dónde viene. Y quiero decirte que el Halloween en sus raíces es una antigua celebración celta, ¿verdad? Un grupo, una población de los celtas celebraban esta fiesta que le llamaban el Samhain o el Samhain, que se realizaba hace mucho tiempo, más de 2000 años había esta celebración en Irlanda, en Escocia, estaban los celtas, por allá en Europa. ¿Sabes dónde está Irlanda, Escocia? Por allá, más allá de Inglaterra. Por allá se celebraba esta celebración, y en otras partes también del mundo se celebran la adoración o el deseo de que los muertos regresen con los vivos, ¿verdad? En otras partes también, pero especialmente el Halloween ahí comenzó en los celtas o con los celtas, que es un grupo de tribus que viven en Europa, por allá, como ya mencioné. Mire, ellos, los celtas, tenían un líder espiritual, o tenían líderes espirituales llamados druidas. Ellos, los druidas, eran líderes espirituales que actuaban como jueces y guardianes del conocimiento, que realmente eran brujos. Los druidas eran los brujos de los celtas, de esa tribu. Y los celtas celebraban esta fiesta el 31 de octubre. ¿Qué decían ellos? Bueno, oye, para ellos marcaba el verano, el fin del verano y el inicio del invierno. Es lo que celebraban ellos. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo celebraban? Creían que esa noche el mundo de los vivos y los muertos se reunía. Ellos creían eso, que el mundo de los vivos y de los muertos se reunía, y los espíritus podían cruzar, los espíritus de los muertos podían cruzar al mundo terrenal. Es lo que creían ellos. Y en esa noche hacían sacrificios de animales, sacrificios de humanos, donde se creía que a través de los sacrificios, ellos lo hacían por eso, contribuían a la reencarnación de sus seres queridos. Es lo que creían ellos, lo que de ahí comenzó esta fiesta, ¿verdad? Para ahuyentar a los malos espíritus, según ellos, la gente encendía hogueras y usaba disfraces y hacía ofrendas de comida a los buenos espíritus. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Pues vaya memorizando un poco lo que hacían ellos, vaya analizando un poco lo que hacían los druidas, los celtas, el grupo Entonces, cuando el cristianismo llegó a las regiones de los celtas, alrededor del año 7 después de Cristo, la Iglesia Católica intentó reemplazar o fusionar esas fiestas paganas con celebraciones cristianas, por decirlo así, celebraciones católicas cristianas, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, se van fusionando estas dos celebraciones, estas dos fiestas. Y en el año 835, el Papa Gregorio IV estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Muertos. Eso es por un lado de los celtas, ¿ok? Por otro lado, escuche, en la mitología mexica, o sea, los aztecas creían en una diosa que cuidaba los huesos de los muertos. El nombre está un poquito complicado, pero vamos a tratar de mencionarlo, de pronunciarlo. Mictecacihuatl era el nombre de esta diosa, conocida como la señora de las personas muertas, o la señora de la muerte. Ellos pensaban que esta diosa cuidaba los huesos de los muertos, es lo que creían los aztecas, los mexicas. Y se consideraba la reina Mictlal, de ahí, de ese lugar, Mictlal era el noveno y último nivel del inframundo. Ellos pensaban eso, donde recibía las almas de quienes habían muerto en forma natural. Es lo que creían. Tenían la capacidad de otorgar a los fallecidos, esta diosa, la posibilidad de regresar del Mictlán al mundo terrenal. Es lo que creían ellos.
Ellos creían que era la que le permite a las almas de los muertos regresar a visitar a las familias en un plano terrenal. Al llegar los españoles, lógicamente, ¿verdad? Como lo hemos visto también con los celtas, que el Papa, los católicos fusionaron las fiestas paganas con las fiestas religiosas. Al llegar los españoles, al igual a México, con los aztecas, para mezclar más fácilmente o para liderar más fácilmente a los aztecas, fueron cambiando a esta diosa, a la diosa, déjeme pronunciarlo otra vez, Mictecatíhuatl. Fueron cambiando esa diosa, la reemplazaron. ¿Por quién cree usted que la reemplazaron? Por la Catrina. Fueron cambiando, la cambiaron, ¿verdad? Mire, ahí está. Fueron cambiando a esa diosa por la Catrina al llegar los españoles. Ella era la principal protagonista de este día, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, la Catrina, que hoy en día la conocemos, sabemos que las personas visten a sus hijos de Catrina o de Catrín y se disfrazan, ¿verdad?, sin saber lo que realmente significa. Ahora, un dato interesante es que hoy en día, ¿verdad?, hay personas que están muy de moda para muchas personas que le rinden culto a alguien algo que le llaman la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, ¿verdad? La muerte. Entonces, le rinden culto y si usted se fija, ¿verdad? Viene, de alguna manera, comenzó con esta diosa y luego la Catrina y luego se va fusionando. Aquellas personas que hacen maldad, que están mal, van entonces adorando a la muerte. Pero como cristianos, ¿verdad? O en este tiempo como cristianos, nosotros no debemos de temer a lo que otros hagan. No debemos de temer a lo que otros nos quieren hacer, o que otros que se disfrazan, otros que por ignorancia lo hacen. No debemos de temer nosotros como cristianos, porque algunos dicen, no, el 31 de octubre no salgas, ¿verdad? Porque te va a pasar algo malo, no salgas, no vayas a la calle, en la noche no salgas. Y sí es cierto, hay cosas espirituales, pero como cristianos, usted y yo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que cualquiera que quiera hacernos algo, si usted tiene al Señor en su corazón, si usted se rinde al Señor, nada ni nadie podrá tocar nuestras vidas, porque nuestra vida está en las manos del Señor, está en las manos de Dios. Mire lo que dice Isaías 54:17: ningún arma que se forje contra ti prosperará, dice. Ningún arma que alguien tenga, no, que a lo mejor te están haciendo brujería o algo, ningún arma que se forje contra ti prosperará. Ningún arma, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y tú, dice el Salmo, Isaías, 54:17, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Y luego dice, esta es la herencia de los siervos del Señor, su salvación viene de mí, dice el Señor. Yo, el Señor, lo he dicho. O sea que ningún arma que se quiera levantar en contra nuestra va a prosperar. Por eso como cristianos no debemos de tener temor a lo que otros puedan hacer o quieran hacer, porque el Señor está con nosotros. Nuestra salvación no viene de lo que tú y yo podamos hacer. Nuestra salvación viene del Dios Todopoderoso, viene de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, viene de Él nuestra salvación. Nuestra salvación viene de que los que creen, de que el Señor Jesucristo, para todos los que creemos en Él. Y claro que vivimos en un mundo donde es real, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde es real la maldad, la brujería, es real todo eso. Es verdad, es real. Pero lo que dice la Biblia es que no debemos de temer, porque el que cree en el Señor Jesucristo, el que pone su confianza en el Señor Jesucristo, ningún arma forjada, ningún arma que se levante contra ti va a prosperar. ¿Está aquí conmigo en esta mañana? Puedes decirle, gracias, Señor, porque tú eres mi protector. Gracias, Señor, porque donde quiera que voy, yo sé que tú estás conmigo, eres mi protector y todas las cosas están bajo tu control. Cualquier situación está bajo el control del Señor, cualquier situación está bajo la autoridad de Dios.
Si por alguna razón nos pasa algo, que haga una situación, que vamos caminando y nos tropezamos o nos lastimamos algo, eso también está bajo el control de Dios y Él sabe por qué suceden las cosas. Él sabe por qué pasan ciertas cosas y quiere llevarnos a buscarle cada día más a Él. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estas celebraciones? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver algunas cosas y yo quiero que usted, si tiene alguna pregunta, como le dije en el inicio, pueda hacerla. Al final, si tiene alguna pregunta, yo quiero abrir un espacio, si alguien tiene alguna pregunta, que pueda hacerla para ver si la podemos ampliar su duda. Vamos a tratar de, no sabemos todo y no tenemos todas las respuestas, pero pues podemos compartir alguna experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia en estas celebraciones? ¿Qué hace la gente en esta celebración? Porque la Biblia tenemos que basarnos en lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Porque podemos tener argumentos, nuestros hijos pueden tener argumentos, es que nomás es una fiesta, es que solamente vamos a pedir dulces, y podemos tener argumentos, pero cuando Dios habla, todo argumento desaparece. ¿Sí me explico? Cuando Dios dice algo, tenemos que obedecer lo que Dios dice. Solamente así. Si Dios dice algo, Señor, te obedezco tu palabra. Entonces, en esta fecha, ¿qué es lo que hacen? Las personas recuerdan a los difuntos, a sus seres queridos. Recordamos, las personas recuerdan lo que se han ido de esta tierra. Recuerdan a los que se han ido de esta tierra. Van y limpian el lugar, limpian todo eso y arreglan. Y es una fecha donde las personas recuerdan o recordamos a nuestros seres queridos, que los que se han ido. Y está bien, dice Lucas 24:1, escuchen. El primer día de la semana, o sea, era domingo, Lucas 24:1, muy temprano las mujeres regresaron al sepulcro. ¿Al sepulcro de quién? De Cristo, de Jesús. Ellas esperaban que estuviera ahí. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo, porque había resucitado. Ahora, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para limpiarla, para decorarla mejor, para quitar ciertas cosas. Está bien, es correcto. Como cristianos podemos ir, es algo que podemos hacer, podemos recordar y podemos ir a la tumba en este día o cualquier otro día y limpiar y recordar a nuestros seres queridos, tener a lo mejor, hacer a lo mejor una limpieza, poner flores, poner un perfume aromático como lo hicieron ellas. Es algo que la Biblia nos enseña que es válido y que podemos hacer como cristianos. Las mujeres fueron a la tumba, limpiaron, arreglaron, pues llevaban sus especies aromáticas, ellos recordaban a su maestro. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice: e imiten ¿qué? Su fe. Imiten su fe, consideren, recuerden, acuérdense a los que les hablaron la palabra, vean el resultado de la conducta e imiten su fe. El escritor de los Hebreos, el que escribió, todavía no se sabe exactamente quién fue. Algunos piensan que Pablo, pero nos invita a recordar con gratitud, a los siervos de Dios que nos guiaron y que ya partieron. Nos invita a recordar a otros también. Podemos recordar a los seres queridos, al papá, a la mamá, que nos ayudaron, que nos instruyeron en la fe. Pero dice, hay una parte que dice, y luego dice, e imiten su fe, dice. Imiten su fe. Yo creo que la mejor manera de recordar a alguien es imitar lo que nos han enseñado, imitar el legado que buscar hacer el bien que ellos nos han enseñado, buscar hacer lo correcto que otros nos enseñaron. Imiten su fe. No está mal, ¿verdad? Claro, ir y arreglar, claro, no está mal, es parte de lo que nos enseña la Biblia que hicieron las mujeres y que está escrito por algo. Toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, está bien poder ir y limpiar, está bien, pero está mucho mejor imitar la fe de aquellos que ya se fueron.
Aunque no digan amén, yo lo creo, que está mejor imitar la fe de todos aquellos que partieron. Es mejor imitar lo que nos enseñaron, es mejor hacer lo que nos han enseñado, imitar la fe. Y Proverbios 10:7 dice: la memoria del justo será bendita. El recordar a los íntegros, el recordar a los que nos han dejado un legado, una enseñanza, es bueno y es correcto. Entonces la Biblia nos enseña que podemos recordar de una manera adecuada a nuestros seres queridos. Podemos ir en este día o cualquier otro día y limpiar, poner flores, arreglar el lugar. Hay que recordar con honor y gratitud. Claro que sí. Pero también a veces hay que recordar a otros que a lo mejor actuaron mal. Y hay que recordar para no actuar también de esa manera. ¿Sí me estoy explicando con eso? Aprender, ¿verdad?, de otros también que a lo mejor por alguna razón actuaron mal y recordamos, pero hay que recordar también para no actuar de esa manera, de esa misma manera. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Qué otra cosa hacen culturalmente algunas personas en estos días? Algunas personas oran por los difuntos, oran por los muertos. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido por los hombres que mueren una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Algunas personas creen que los muertos los visitan y pueden comer de las ofrendas que son llevadas. No se reencarna. Y tampoco existe un lugar como el purgatorio, como algunas personas piensan, creen o se les ha inculcado. No existe un lugar como el purgatorio. Bíblicamente los muertos no regresan, no visitan una vez más la tumba, no visitan los muertos a los vivos para comer de lo que se les ha dado, de lo que se les ofrece. Y hay personas que consultan a los muertos. Lo que no entienden es que detrás de esas consultas que hacen a los muertos hay un demonio. Lo que no entienden es que detrás de esas consultas que hacen, porque a veces van y usted sabe, usted ha visto tal vez en las películas, a lo mejor alguna vez jugó a la ouija alguien por aquí, cuando estaba joven, adolescente, y se decía, ¿verdad? Se dice que mueve la tabla esa. Pues no es un muerto, no es alguien que murió, es un demonio el que está detrás de esos juegos. ¿Están aquí conmigo? Y lo digo por experiencia, ¿verdad? Yo jugué en algún momento de la adolescencia ese tipo de juegos. Y después me doy cuenta que eso uno lo lleva a ser más rebelde, a actuar incorrectamente. No es que haya una persona muerta detrás de ese juego, cuando la persona va y consulta a los muertos. No, es un demonio que está detrás de todo eso. ¿Qué es un demonio? Con los adolescentes decíamos ayer, ¿qué es un demonio, muchachos? ¿Se acuerdan? Dice Jenny, ¿es un ángel? Es un ángel caído. Los demonios son ángeles caídos. ¿Sí? ¿Sí aprendiste? Según el catecismo de la Iglesia Católica, el purgatorio es un proceso necesario para alcanzar la santidad para entrar en la alegría del cielo. No es un lugar de castigo eterno como el infierno, el purgatorio, sino un lugar de purificación donde se garantiza la vida eterna. Los vivos no debemos de orar por las personas que ya han fallecido. Los cristianos, los vivos, cualquier persona no debe de orar por la persona que ya falleció. Pero sí podemos orar por aquellos que han quedado, por sus seres, aquellas personas, por el dolor que están pasando. Sí debemos de orar por ellas. Sí debemos de orar y pedirle al Señor que los ayude, que les dé esa paz que están necesitando. Entonces, los vivos pueden orar, dicen esas personas, o hacer misas por ellas para ayudarles a salir más pronto
de ese estado del purgatorio. Pero eso, como cristianos, como nos dice la palabra de Dios, no puede. El hombre muere una sola vez y después de eso, dice la Biblia, el juicio. Yo no puedo orar por esa persona que ya falleció. No puedo orar para pedir a un muerto tampoco. Al único que le puedo orar, al único que le puedo dar es a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que oye nuestras oraciones. Es el que oye nuestra voz. Es el que está atento a la voz de sus escogidos. El único que responde nuestras oraciones es Dios el Todopoderoso. Solo Dios me oye y solo Él responde mis oraciones, como las que hacemos aquí, como las que usted hace en su casa, como las que hacemos para pedir por las necesidades. Solamente Dios nos oye y Él responde nuestras oraciones conforme a su voluntad. Así es. No oramos para que la persona salga del purgatorio, para que los muertos vengan y en la tumba y coman de aquello que le dejan. No oramos por eso. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenda las costumbres abominables de esas naciones. Ahora que entramos a una nueva vida en Cristo Jesús, dice: no aprendamos, dejemos atrás esas costumbres que ya traíamos, dejemos atrás. Nadie entre los tuyos, dice el verso 10, deberá sacrificar a hijo o a su hija en el fuego, ni practicar la adivinación, ni la gorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones, dice. El que lo hace, el que consulta, está en rebeldía en contra de Dios, está en rebeldía con Dios. El que lo hace, el que consulte a los muertos, el que practique espiritismo, la limpia, el horóscopo, que te pásame el huevo para hacer la limpia, las ramas, esa, ¿verdad? No sé, el brócoli, lo que pase, no sé qué es, el apio, chile, tomate y cebolla, ¿no? Pero nos enseña la palabra de Dios que no debemos practicar. No debemos practicar nada de eso. Aunque no oramos, ¿verdad?, por los muertos, una vez más sí podemos orar por los vivos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y sí podemos orar y llevar una palabra de esperanza para ellos, para la persona. No decir, ¿verdad?, no, que el Señor lo va a levantar o lo va a sacar del purgatorio. No, una palabra de esperanza para ellos que están sufriendo, para que Dios los consuele y para que Dios fortalezca su vida y les dé esperanza, una vida eterna a la persona que está sufriendo. ¿Qué más pasa en este tiempo? ¿Qué otras preguntas podemos tener en estos días? A veces nos preguntan, o a lo mejor sus hijos le han preguntado: ¿puedo participar si me piden en la escuela que le realice un altar de muertos? ¿Podemos participar? ¿Qué es un altar en primer lugar? ¿Qué es un altar? ¿Qué se hace en un altar? ¿Sé qué? Adorar, ¿verdad? Adorar. El altar representa interacción entre vivos y muertos. O sea, no es solo que estás recordando a un ser querido. Mira el significado de altar. Un altar representa sacrificio. Literalmente eso significa lugar de sacrificio. Viene del hebreo mizbeach. Lugar de sacrificio significa literalmente altar, es lugar de sacrificio. Por tanto, un altar es un sitio apartado para ofrecer sacrificio, adoración o consagración a algo. En este caso nosotros adoramos. Nuestra vida es un sacrificio vivo de alabanza a Dios. Nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es un sacrificio vivo. Pero en un altar entonces es un lugar de sacrificio, de adoración o consagración a un Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero. En cada caso el altar representa adoración, pacto, consagración,
Es lo que representa el altar. El altar de muertos representa la interacción con los muertos. Entonces, elaborar un altar a los muertos para mí es desobedecer instrucciones claras que dice la Biblia. Es desobedecer la instrucción que nos dice la Biblia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Para mí, el de participar en un altar, el dejar en hacer un altar, es desobedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Es que yo no sabía. Bueno, está bien, no te condenes. Solamente pídele perdón a Dios si lo hemos hecho, si lo has hecho, si has dejado que tus hijos participen, pídele perdón a Dios, no te condenes y ya no lo vuelvas a hacer. ¿Está aquí conmigo? No te condenes por eso, Dios nos perdona. No sabías, a lo mejor no sabíamos. Yo participaba en Halloween, como le digo, íbamos y pedíamos dulces y entonces ahí estábamos, ¿verdad? A veces si no nos dan, son unos codos, y si nos dan cooperarán, y gritábamos a las casas. No te condenes, solamente pide perdón a Dios y dile, ya no lo vuelvas a hacer. Participar en un altar para mí, conforme a la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios que no participemos, ¿verdad?, en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos, o le preguntan sus hijos a lo mejor, o nosotros nos preguntamos a veces, ¿puedo disfrazar a mis hijos de Catrina? Se ven muy bonitos, dicen algunos. Algún disfraz de bruja, de brujita. ¿Puedo disfrazar a mis hijos, a mis hijas de brujitas, de demonios, no, de máscara del Satanás? Miren, en una ocasión, eran más o menos estas fechas, y mis padres salieron de la casa, salieron y nos dejaron con un tío. Y me acuerdo, nos dejaron con un tío más o menos a esas fechas de octubre. Yo creo que iba a ser como Halloween. Y mi tío se escondió abajo así de una de las camas. Yo creo que teníamos 8 años, yo tal vez tenía 7, así mis hermanos, nos llevamos casi 2, 3 años cada uno. Y se puso una máscara de Satanás, así, del diablo. Y cuando fuimos, todavía me acuerdo de eso, por el impacto, ¿verdad? Pero cuando fuimos al cuarto, salió él y nos gritó, y no, pues nos traumamos por un tiempo. Y nos gritó así, y nos traumamos por un tiempo. Yo no sé si mis hermanos si se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo muy bien de eso, porque causa un impacto todo eso en el corazón, en la mente, ¿no? Causa un impacto. Pero a veces nos preguntamos, ¿verdad?, si nos podemos disfrazar de Catrina, de demonio, de fantasma. Pero ya vimos, en este caso ya vimos de dónde viene el tema de la Catrina, que viene de una diosa que le rendían culto los aztecas. Y aunque la Biblia nos dice no disfraces a tus hijos, yo como cristiano no voy a inculcar a mis hijos a centrar su atención en eso. Yo como cristiano no voy a centrar a mis hijos a que ellos, mi esposa y yo pues no los, yo era un poquito más alocado. A veces, como decía yo, como a mí pues me vestían de algo. A veces al principio yo decía, pues a lo mejor pues lo puedo vestir, pero conforme dice la palabra, yo no voy a dejar a mis hijos, ¿verdad?, que ellos se centren su atención en demonios, ni en la Catrina tampoco, porque ya sabemos el contexto de dónde viene. Ni en los demonios, ni en la muerte. Efesios 5:8 dice, porque ustedes, dice Efesios 5:8, antes eran oscuridad, antes no conocíamos al Señor, no entendíamos la palabra de Dios, no sabíamos la palabra de Dios, antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, dice.
no tenga nada que ver con las obras de las tinieblas, con las obras infructuosas de la oscuridad. No tengamos nada que ver. A lo mejor dice, es que para mí no tiene nada de malo que se disfracen de un demonio, de una brujita. Bueno, ya tú te la verás con Dios, ya sabrás tú. Pero yo en lo particular, yo no vestiría a mis hijos, ¿verdad?, de un demonio, de una brujita o de Catrina. No, pues es que en la escuela nos dicen que tenemos. Bueno, pues digo, no mandes a tus hijos ese día a la escuela. La escuela tiene que respetar libre religión, ¿verdad?, libre profesión de fe. ¿Qué más se preguntan en esta fecha? Hoy en día se da mucho en esta fecha las películas de terror. El Conjuro, por ahí, El Conjuro. Y luego hay una que yo, porque estuve checando qué películas hay, dije yo, voy a ir a ver una, a ver qué pasa. No, no es cierto. No me sigas, se llama una. No me sigas. ¿Y cuál dijo, hermano? Esta yo creo que ya pasó hace mucho, ¿no? Había una antes que era el espantapájaros, hace mucho tiempo, esa me asustó mucho. Pero hay una hoy en día que se llama No me sigas. Que en esa película, yo vi el tráiler para saber de qué se trataba, hacen un conjuro. Y a lo mejor en muchas otras, ¿verdad?, que no conozco yo, hacen ciertos conjuros, ciertas cosas. Y sin darnos cuenta, cuando uno está viendo esas películas, el subconsciente repite y se queda con lo que está pasando en la película. A lo mejor no lo hacemos conscientemente, pero el subconsciente se queda con eso. Nuestro subconsciente capta ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo nos gusta, sobre todo a los muchachos, lo oculto. Así como que lo oculto. Me acuerdo que una vez di una enseñanza acerca de Satanás, cómo bajó y todo eso. Entonces los muchachos estaban así, adolescentes hace muchos años, estaban así como lo oculto les atrae. Lo oculto a muchos adolescentes les atrae. Y en esa película, como les digo, hacen un conjuro, invocan a Satanás para que venga y se muestre en ese cuarto donde están. Entonces, sin darnos cuenta, cuando uno ve ese tipo de películas, nuestro subconsciente capta ciertas cosas. Si me pregunta usted, o si pregunta, ¿podemos ver El Exorcismo o películas de demonios? Yo no dejaría que mis hijos vean. Yo no veo esas películas. No me gustan y no dejo tampoco a mis hijos que las vean. ¿Por qué? Porque sé que detrás de eso puede haber algo en el subconsciente que se quede plasmado. Yo no lo recomiendo y no dejo que mis hijos la miren. En algunas películas, ¿verdad?, como menciona, hacen ritos satánicos. Mateo 6:22 dice, escuchen, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Porque nosotros decimos que somos y somos, ¿verdad?, la luz de este mundo, dice la palabra que el Señor así nos llama. Pero si nuestro ojo está malo, si dejamos entrar cosas inadecuadas a nuestros ojos, no nomás con películas de terror, no, sino con otras cosas, pornografía, matanza, y a veces ponen una sierra, ¿verdad?, en esas películas y le mochan la mano, la cabeza. Y si tu ojo está malo, dice, ¿cuán grande será la oscuridad entonces? Lo que tú dejas entrar a tus ojos puede afectar hasta tu cuerpo y tu espíritu. Si tú decides, si alguien de aquí dice, bueno, es que es pura chamoy que le ponen ahí, puras cosas así, que es rojo, nomás es pintura. Bueno, si tú puedes separar eso, que yo lo dudo que alguien pueda separar eso, porque el subconsciente se queda ahí muchas cosas, pues si quieres verlas, pues tú sabrás, ¿verdad? Pero yo por lo menos pienso que no está bien. Creo que la Biblia nos enseña que nuestro ojo lo que entra por nuestros ojos tenemos que cuidar para que todo nuestro cuerpo esté sano. ¿Alguna pregunta que tengan aquí de todo esto, por favor?
¿Alguien que tenga alguna pregunta? Casi voy a ir terminando. ¿Nadie? Ayer nos preguntaban, ayer, ¿puedo poner velas? Nos preguntaron, ¿puedo poner velas? Bueno, le digo yo, ¿para qué son las velas? ¿Qué significado tienen las velas? ¿Qué es lo que quieres representar con las velas? ¿Alguien sabe qué significan las velas? Alguien me dijo, es que estaba muy oscuro y poner velas. No, pues adelante, ¿no? Si quieres iluminar el lugar, si ese es tu objetivo, adelante. Pero las velas, para muchas personas, las velas significan que es la guía para que los muertos se trasladen hacia los vivos, que es como el camino. Algunos ponen velas de camino, otros nomás ponen una. A veces no saben por qué se ponen, pero las ponen. Pero si tu objetivo es solamente iluminar el lugar porque está muy oscuro, pues ese es tu objetivo, en tu corazón está eso. Pero muchas personas a veces las ponen para iluminar el camino de los muertos hacia los vivos. ¿Sí? No sé si alguien sepa acerca de eso, ¿verdad? Pero muchas así lo ponen. Y con ese objetivo no está correcto, porque ya los muertos pues no van a trasladarse. Sabemos que los muertos están, y que el hombre solamente muere una sola vez y para siempre, y después el juicio. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Quise dar un espacio de preguntas para casi ir cerrando. Si comemos o no, esa es una pregunta, te la voy a dejar que tú la respondas. Que si come el pan de muerto, dicen. Que si puedo comer del pan de muerto. Escuchen. Escuchen. Lo voy a contestar conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Lo voy a contestar conforme a la palabra de Dios, porque yo puedo decir, pues me lo como, de todos modos el pan está bien, y es de masa madre, mejor, todavía no me hace daño. Yo puedo contestar pues conforme a lo que yo creo, ¿verdad? O yo puedo decir, no, pues está en el altar, ¿por qué voy a agarrar de eso? No lo voy a hacer, es lo que yo creo. Voy a contestar conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Pablo le escribió a Romanos. Dije yo, pues si alguien pregunta eso, lo voy a escribir, porque Pablo le escribió a Romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 14. Dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Pablo está hablando porque en la carnicería antes, ¿verdad? Es la carne que llevaban normalmente era de sacrificios a los ídolos. Y en la carnicería, después de que los sacrificaban, pues agarraban no sé qué parte del sacrificio ahí y la llevaban a vender a la carnicería. Entonces unos decían, no comas esto porque lo sacrificaban a los ídolos, pero otros comían. Y Pablo les dice esto: acepten al que es débil. Si tú quieres comer, ve por el pan a la panadería y come, pero no critiques al que no come, no juzgues al que no come. Dice, no, yo no quiero comer de eso, pues no, que no coma. Pero el que no coma, dice Pablo, yo no lo digo yo, mire, dice la Biblia, pero el que no coma, no juzgue al que está comiendo. ¿Sí me explico? En la palabra de Dios, escuchen, la palabra de Dios hay instrucciones muy claras de obediencia, que las deja muy claras, pero también hay instrucciones que son de convicción, que si tu convicción es no como, pues está bien, no comas, pero no juzgues al que está comiendo. Si tu convicción es comer,
pues come tranquilamente, pero tampoco te pongas a juzgar al otro. Ay, qué religioso, ¿por qué está comiendo? ¿Por qué no come? O sea, no juzgues, no juzguemos. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Es decir, es cuestión de convicción de cada quien en ese aspecto. Porque algunos dicen, no, es que no comas esa moronga, ¿no? Se llama la que tiene sangre. Y luego juzgan al que come. Entonces no juzguemos, ¿verdad? No juzguemos, es cuestión de convicción de cada quien. Porque uno puede venir y trae el pan de la panadería, estoy pensando en la carne. Trae la que vamos a tener el 8 de noviembre. Trae el pan y puede decirle, Señor, tú has santificado mi vida, tú santificas, yo te acepto a ti, te he aceptado, Señor, no me hace mal. Y gracias por los alimentos que tú nos das, gracias por la comida, y puede comer. ¿Sí estoy aceptando, estoy aplicándome hasta aquí? ¿Me explico? Ok, espero que no digan, no, el pastor dijo que podemos comer lo que sea, No, cada quien, ¿verdad? Júzguese a sí mismo. Sí. ¿Es su convicción? Adelante. Así es. ¿Es su convicción? Adelante. Si alguien dice, bueno, voy a agarrarlo y Señor, tú santificas todo, dice tu palabra, pues es su convicción también. Es su convicción de cada quien. Las donas del Paramá, dice la hermana que es así, pues. No hagamos anuncios aquí, por favor. Por último, termino con esto. Quiero cerrar con esto porque quiero que quede bien claro cuál es nuestra postura como cristianos en este tiempo. ¿Cuál debe ser su postura como cristiano en este tiempo? Nuestra postura debe ser de compasión, de amor, de misericordia por las personas, no de juicio. Porque a usted el Señor, a usted y a mí el Señor nos sacó de las tinieblas en que vivíamos antes. Nos sacó a lo mejor de practicar eso, y no porque usted era muy bueno, no porque yo lo merecía, nos sacó por su misericordia, porque nos ama. Y así como nos ama a nosotros, Él ama a otras personas. Entonces nuestra postura debe ser de compasión, de misericordia, de amor por las demás personas, no de juicio, no de te vas a ir al infierno tú pecador porque te hiciste eso. No de juicio, no de mandarlos. Yo no soy nadie para mandarlos al infierno. Soy alguien que debe de enseñar y debe de mostrar la luz del evangelio. Que ellos vean la luz de Cristo en mí. Que Cristo traiga transformación a sus vidas a través del evangelio. Porque a veces somos muy buenos para juzgar, pero muy malos para llevar la palabra de Dios a otros. Y que nuestra mentalidad en este tiempo sea de compasión, de amor por otras personas, por los que no conocen el evangelio, por los que no conocen al Señor Jesucristo. Aunque no digan amén, que ese sea nuestro comportamiento de amor, de compasión por otros. Que vean la luz del evangelio, que Cristo los traiga, que transforme sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Si usted, alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor está escuchando esta enseñanza por alguna casualidad, no es una casualidad, Dios le está permitiendo escuchar este mensaje para que conozca la luz del evangelio, para que conozca al Señor Jesucristo. Efesios 6:10, termino con esto. Póngase sobre sus pies, que déjeme terminar con esto. Dice Efesios 6:10. Por último, yo también por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor.
Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en su palabra, fortalezcanse en el Espíritu, que el Espíritu Santo los fortalezca, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo sea en nosotros. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir, hacer frente, a las artimañas del diablo. Luego dice el verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pónganse la armadura de Dios. Nuestra lucha, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra las personas que hacen altares, no es contra el familiar que no conoce al Señor Jesucristo. Nuestra lucha no es contra familias o personas. ¿Me está escuchando hasta aquí? Nuestra lucha no es con la familia que cree en que los muertos regresan ese día. Nuestra lucha no te pongas a discutir, a pelear con ellos. Enséñales el evangelio, háblales, y si tú le hablas, y si ellos quieren aceptar, gloria a Dios, pero si no, no te pongas a pelear, a discutir con ellos, porque nuestra lucha no es contra familias o personas, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Reprende las tinieblas, ve y predica la luz del evangelio. Yo soy, dijo Cristo, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No te pongas a discutir, a pelear. Muéstrale la luz que hay en ti, que Cristo hizo por ti. Muéstrale lo que Cristo hizo por ti. Muéstrales cómo Cristo te ha rescatado del mundo de tinieblas en que vivíamos. Y predique, comparte la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y yo quiero invitar en esta mañana, si alguien tiene alguna necesidad, una enfermedad, que podamos orar juntos por ti. Mientras el grupo nos acompaña.